Buenos días, alumnos. Bueno, en esta clase vamos a ver un poquito, vamos a charlar sobre lo que es la descripción en el relato. Seguramente ustedes alguna vez ya han tenido que describir o algún lugar o alguna persona. Bueno, ahora vamos a ver los recursos que se utilizan para describir, cómo se describen los relatos, para que los lectores podamos imaginarnos cómo es el mundo que se presentan en los relatos. Muchas veces los autores incluyen descripciones. Así podemos percibir mejor cómo son los personajes o los lugares o los objetos. Y todo lo hacen a través de la palabra. Bueno, la descripción también tiene sus rasgos característicos. Vamos a ir viendo de paso ya algunas diapositivas que preparé. La descripción presenta rasgos característicos de las personas, de los animales, de los objetos y de los procesos con el fin de que el lector pueda hacerse una idea fiel de ellos. La descripción de personas y de los personajes se llama retrato, como estamos viendo el retrato que está en esta diapositiva, ¿no? Entonces uno puede describir la vestimenta, por ejemplo, de esta persona, cómo está peinada, cómo son sus ojos, cómo es su cara, y utilizaríamos distintos recursos y distintas formas de describirla, ¿no? De describirla con cualidades, con sus atributos. Bueno, pero vamos a ver otra diapositiva, donde ustedes seguramente ya conocen a este personaje, se dan cuenta quién es, pero cuando uno exagera o deforma determinados rasgos de forma humorística, el resultado es una caricatura como la que estamos viendo. Para ubicar las acciones en un ambiente determinado, muchas veces también se introducen descripciones de lugares. Y con la descripción podemos conocer las características de una casa tenebrosa, por ejemplo, y hasta sentir que hay peligro allí. Bueno, vamos a ver que hay distintos tipos de descripción. Hay distintos tipos de descripción. Por ejemplo, del lado izquierdo nosotros vemos que según la actitud del emisor, el que emite el mensaje, puede ser el autor, el narrador, frente a lo que describe hay una descripción objetiva y una descripción subjetiva. La descripción objetiva es cuando el emisor describe con precisión sin realizar valoraciones personales. Son descripciones técnicas o científicas. Por el otro lado tenemos la descripción subjetiva, donde el emisor da su opinión sobre lo que describe. Son descripciones literarias o publicitarias. Todo lo subjetivo tiene que ver con lo emocional, con los sentimientos, ¿no? Del otro lado del cuadro vemos que según el tratamiento que se le da a lo que se describe, podemos decir que la descripción puede ser estática y también puede ser una descripción dinámica. La descripción estática es la que presenta una realidad estable y sin movimiento, mientras que la descripción dinámica presenta una realidad cambiante y en movimiento. Por ejemplo, cuando yo quiero describir un lugar, una casa, y comienzo describiendo, bueno, por la entrada de la casa, cómo es el living, después paso a la cocina, paso a los demás ambientes y voy haciendo un detalle descriptivo de esa casa, qué muebles tiene, cómo es. Bueno, habría un movimiento allí, ¿no?
Es como si nosotros estuviéramos caminando y recorriendo esa casa. Bueno, en la descripción hay diferentes recursos que utiliza el escritor. Por un lado, encontramos la adjetivación, que son adjetivos calificativos que sirven para expresar las cualidades de las personas, de las cosas, objetos. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, Oscar tiene la cara alargada. Ahí estamos diciendo cómo es la cara de Oscar, que es alargada. Ahí estamos haciendo una adjetivación, estamos colocando un adjetivo, dando una cualidad de cómo es la cara de Oscar. El otro recurso que se utiliza también es la enumeración, que consiste en la acumulación de varios elementos. Y acuérdense que cuando es una enumeración, separamos las palabras por coma. Entonces el ejemplo que les voy a dar es: Oscar tiene la cara larga, los ojos tristes y la nariz chata. Bueno, vamos con el siguiente recurso que se utiliza en la descripción, que es la comparación. Es cuando se establece semejanza o parecidos entre dos o más elementos. Por ejemplo, Oscar tiene el pelo rojo como el fuego. Comparamos el pelo rojo de Oscar con el fuego rojo. Bueno, otro de los recursos que también conocemos y utilizamos en la descripción es la metáfora, que consiste en la sustitución de un elemento por otro que tiene cierto parecido. Por ejemplo, Oscar tiene unas antenas abiertas a todo lo que se dice a su alrededor. ¿Cuáles eran las antenas de Oscar? ¿Qué les parece? ¿Cuáles eran las antenas? Quiere decir que escucha todo lo que hay a su alrededor, ¿no? De Oscar se escucha todo, se sabe todo. Bueno, y por último, tenemos también la hipérbole, es otro de los recursos que consiste en exagerar las características de una persona. Ejemplo, Oscar tiene unas antenas abiertas a todo lo que dice y con ellas podría sintonizar todos los canales de cable de todo el mundo. Así que qué grandes sus antenas, ¿no? Bueno, tenemos también otros recursos que son muy conocidos, que son las imágenes sensoriales, esas que tienen que ver con los sentidos, ¿no? Tenemos imágenes sensoriales visuales, imágenes gustativas, imágenes auditivas, olfativas, táctiles. Por ejemplo, visuales, si yo estoy viendo que el cielo está nublado, yo digo, uy, el cielo está gris. Es porque lo estoy viendo, estoy usando el sentido de la vista y digo que es gris. Si yo me despierto a la mañana y digo, me despierta un rico aroma a café recién hecho. Estoy usando el sentido del olfato. Bueno, y así con cada uno de los sentidos tenemos distintas imágenes, jugando con las palabras, ¿no? Pero hay otro recurso que es la sinestesia, que consiste en mezclar imágenes sensoriales distintas. Por ejemplo, rojo picante. Rojo, imagen visual, y picante, gustativa. Mezclamos dos imágenes allí. Bueno. Por el otro lado, nosotros hemos leído el relato del cuento Manos. Lo hemos leído, muy lindo, y hemos visto también el corto de este relato, el el film, o mejor dicho, les comparto el enlace para que puedan ver el corto. Este relato de mercado, miren, acá tenemos un esquemita. Manos es un tipo de relato de mercado porque tiene una estructura en la que podemos reconocer las siguientes partes. Un relato marco que abre y que cierra el relato, que es cuando está el tío Tomás y la sobrina, ¿se acuerdan?
que están ahí en el río pescando y la sobrina le pide al tío Tomás que le cuente el relato. Manos, le gusta ese relato y quiere que se lo cuente. Y bueno, el relato Manos que le cuenta el tío a la sobrina es la narración incluida de ese otro relato marco. Es como que viéramos un cuadro dentro de otro cuadro. Vieron que hay una aplicación en el teléfono que uno abre la boca y parece como que vemos otra boca dentro de otra boca, bueno, esos son enmarcados, ¿no? Algo así es. Y acá vamos a ver, agrandar la diapositiva para que ustedes puedan ver mejor este esquema, que es lo que yo les estoy diciendo recién, ¿no? Para conectar él o los relatos enmarcados, el narrador o el personaje de la historia principal da paso a la historia que se introduce. Gráficamente el relato enmarcado puede representarse de esta manera, ¿ven? El relato principal es el que está en verde oscuro y el relato enmarcado en verde claro. Un relato dentro de otro relato. Bueno, por ejemplo, se han contado muchos relatos así en Edad Media. Se utilizaron muchos relatos enmarcados también, ¿no? Recuerdo que leí una vez uno que llamaba El amigo íntegro, que era muy bueno, que dejaba una enseñanza y era un relato enmarcado también. Bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva, que es donde ya está el cuento Manos, que es lo que yo le estaba comentando recién. A ver, vamos a ver, tengo el libro yo por acá. Me parecía que ahora nos tocaba ver el corto, porque además de leer el relato, también les voy a compartir el corto, que está muy bueno. Es un film, es como se dice la palabra, no corto, es breve, pero nos relata este cuento que yo les voy a leer ahora. Escuchen bien porque después van a tener que trabajar en torno a este cuento. Montones de veces y a mi pedido de mi inolvidable tío Tomás me contó esta historia de miedo cuando yo era chica y lo acompañaba a pescar ciertas noches de verano. Me aseguraba que había sucedido en un pueblo de la provincia de Buenos Aires. No sé, que en Pergamino, en Junín, pero no recuerdo bien con exactitud dónde era el lugar. Y lamentablemente ahora mi tío ya no está como para aclararme estas dudas. Lo que sí recuerdo es que de entre todos el tío solía los cuentos que el tío solía contarme, el que más me gustaba era el cuento Manos. Te pone los pelos de punta, pero sin embargo me encantaba escucharlo. ¿Quién entiende a mi sobrina?, decía mi tío. Ah, pero después yo no quiero quejas de tu mamá. O te lo cuento otra vez, pero a cambio de la promesa de que no después estés con miedo cuando vas a tu casa. Y entonces yo volví a prometer que guardaría el secreto, que mi madre no se iba a enterar de nada y que volviera a narrármelo, que yo me las iba a aguantar sin llamarlas y no podía dormir cuando estuviera en mi cama y en soledad en mi cuarto. Siempre cumplí con mis promesas. Por eso esa historia de Manos, como tantas otras que sospecho que eran inventadas quizás por mi tío, me fue contada una y otra vez. Y así yo misma, años después, se las conté a mis sobrinos y también a mis hijos. Dale, tía, dale, mami, contame un cuento de miedo, me decían. Y bueno, y ahora te lo cuento a vos también. Así como si fuera mi hijo, o mi hija, o mi sobrino o sobrina. Y comenzamos con el cuento. Martina, Camila y Oriana eran amigas. No solo concurrían a la misma escuela, sino que también se encontraban fuera de los horarios de clase. A veces para hacer las tareas escolares y otras veces solamente para jugar. De otoño a primavera las tres solían pasar algunos fines de semana en la casa de campo de la familia de Martina, que tenía afuera de la ciudad. ¿Cómo se divertían entonces? Había tantos juegos al aire libre,
los paseos en bicicleta, las cabalgatas, los fogones al anochecer. Pero aquel sábado, que era pleno invierno, por ejemplo, habían disfrutado por completo ese día. Y la alegría de las tres nenas aún también duraba en la cena, ya que la abuela Odilia les reservaba una sorpresa. Antes de ir a dormir les iba a enseñar unos pasos de zapateo americano, al compás de los viejos discos que había traído especialmente para esa ocasión. La abuela de Martina era adorable, no aparentaba la edad que tenía, siempre estaba dinámica, coqueta, de buen humor y era muy conversadora. Había sido una excelente bailarina de tap en su juventud. Las chicas lo sabían y por eso le habían insistido para que bailara con ellas. ¿Por qué no lo dejan para mañana a la tardecita? Ahora es hora de ir a descansar. Además, la abuela no paró un minuto en todo el día, debe estar agotada. La mamá de Martina trataba en vano de convencerlas para que se fueran a dormir. A las 4, no solamente a las chicas, porque la abuela tampoco estaba dispuesta a concluir aquella jornada de sesión de baile. Y así fue como al rato, y mientras tanto los padres, los perros y la gata se ubicaron en la sala de estar, a manera de público, la abuela y las tres nenas se preparaban para la función. Afuera, mientras tanto, el viento parecía querer sumarse con su propia melodía. Silbaba con una intensidad entre los árboles, entre todos los árboles, arriba, bien arriba, el cielo y con las estrellas escondidas tras espesos nubarrones. La improvisada clase de baile se prolongó cerca de 1 hora, el tiempo suficiente como para que Martina, Camila y Oriana aprendieran entre risas algunos pasos de tap. Tap es ese baile que es como un zapateo, ¿no? El zapateo americano. Y la abuela se quedó exhausta y acalorada. Entonces, pronto todos se retiraron a sus cuartos. Pero alrededor de la casa, la noche era tan negra como un sombrero de copa. Las tres nenas ya se habían acostado y ocupaban el cuarto de huéspedes, como hacían siempre cada vez que iban a la casa. Era un domingo amplio, ubicado en el primer piso, que se abrían sobre el parque trasero del edificio y a través de las cuales solía filtrarse el resplandor de la luna, aunque no en noches como aquella. Claro, en la oscuridad era un enorme poncho cubriéndolo todo. En el cuarto había 3 camas de una plaza, colocadas en forma paralela y en hilera, y separadas por unas sólidas mesas de luz. En la cama de la izquierda estaba Martina porque prefería el lugar junto a la puerta. En la cama de la derecha estaba Camila porque le gustaba el sitio al lado de la ventana. Y en la cama del medio estaba Oriana porque ella era miedosa y decía que así se sentía protegida por sus amigas. Bueno, las chicas acababan de dormirse cuando de repente las despierta la voz del papá, de Martina, que estaba terminándose de vestir y le dice: la abuela se descompuso. Creemos que no es nada grave, pero vamos a llevarla al hospital del pueblo para que la revisen, así nos quedamos más tranquilos. Enseguida volvemos. Y dice tu mamá que no vayan a levantarse, que traten de dormir hasta que regresamos. Y así se fue. ¿Dormir? ¿Quién podía dormir después de esa mala noticia? Las chicas no. Se quedaron preocupadas por la salud de la abuela. Y además no podían dormir, ya que oyeron el ruido del auto cuando papá cerró la puerta de la casa y después el ruido del auto cuando salían. Y bueno, esa angustia comenzó y el miedo comenzó otra vez. Y para colmo, la tormenta. Finalmente la tormenta había decidido desmelenarse sobre la noche y truenos y rayos
comenzaron a sonar por allí. Los relámpagos eran como gigantescos y electrizados luciérnagas. El viento se volcaba como pocas veces antes. Tengo miedo, decía Oriana de repente. Las otras dos también tenían, pero parecían más calladas y se tragaban esa inquietud. Martina trató de calmar a su amiga, encendiendo su velador, y Camila hizo lo mismo. La cama de Oriana fue entonces la más iluminada de las tres, ya que al estar en el medio recibía la luz directa de los dos veladores. No pasa nada, la tormenta empeora la situación, eso es todo, decía Martina, dándose ánimo a su amiga y también a ella misma. Enseguida van a volver con la abuela, vas a ver, dijo Camila. Y así, entre las lamentaciones de Oriana y las palabras de consuelo de las amigas, transcurrió alrededor de un cuarto de hora en todos los relojes. Cuando el reloj de la sala, grande y de péndulo, marcó las 12, con sus ahuecados talantes, las jovencitas ya habían logrado tranquilizarse bastante, a pesar de que la tormenta amenazaba con tornarse cada vez más implacable. Las luces se apagaran de golpe. No me hagan esas bromas pesadas, chilló Oriana. Enciendan los veladores otra vez. Ella misma tanteó con sus manos para encontrar la perilla de la luz sobre la mesita de luz, pero no. Lo único que pudo encontrar fueron las manos de sus amigas, que estaban haciendo lo mismo. Yo no apagué nada, boba, dijo Camila. Y se habrá cortado la luz, supuso Martina. Y así nomás era. Demasiada electricidad haciendo travesuras en el cielo y en la casa, donde tanto se necesitaba en ese momento, no había luz. Oriana se echó a llorar desconsolada. Tengo miedo, hay que ir a buscar las velas a la cocina. Por favor, vayan a buscar fósforos y velas. O una linterna. ¡Ah, qué viva la señorita! Se enojó Camila. Yo ni loca bajo. Yo tampoco, dijo Martina. Esta Oriana se cree que soy la super niña, pero no. Además, mi mamá ya nos recomendó que no nos levantáramos. ¿Se acuerdan de eso? Oriana lloraba con la cabeza oculta debajo de la almohada. ¿Y entonces qué hacemos? Me muero de miedo. Por favor, bajen a buscar velas. Martina sintió pena por su amiga. Si bien eran todas de la misma edad, Oriana siempre parecía la más chiquita porque se comportaba como tal. Así que actuó como si fuera la hermana mayor. Bueno, no llores más, Ori, quédate tranquila. Se me ocurrió una idea. ¿Qué? ¿Qué idea se te ocurrió? Dijo Oriana. ¿Qué cosa? Dijo Camila también. Bueno, Martina empezó a explicarles. Nos tapamos bien, cada uno en su cama, y estiramos bien los brazos, así, bien estirados hacia afuera, hasta darnos las manos. Entonces enseguida, muy pronto, hicieron lo que dijo Martina. Obviamente Oriana fue la que se sintió más amparada al estar en el medio de las dos amigas y abrir los brazos en forma de cruz y pudo sentir el apretoncito de ambas manos. ¡Qué suertuda, Ori, ¿eh?, dijo Camila. Desde tu cama se recibe la compañía de los dos lados. En cambio, nosotras... Y así, de las manos fuertemente entrelazadas, las tres niñas lograron vencer buena parte de sus miedos y al rato todas se quedaron dormidas. Mientras tanto, afuera, la tormenta empezaba a despedirse. Gracias a Dios, la abuela llegó bien. En cuanto retornaron a la casa, el papá, la mamá, la suegra, todos enseguida se fueron al primer piso para ver cómo estaban las chicas. Las niñas dormían plácidamente y fue la misma abuela la que es encargada de despertarlas para avisarles que todo estaba en orden. ¡Qué alegría! Así me gusta. Son ustedes unas niñas muy valientes, las felicito. La abuela las besó y les prometió llevarles el desayuno a la cama.
para poder mimarlas un poco, después de la noche de nervios que habían pasado. Y la verdad que no somos tan valientes, señora. Al menos yo no, susurró Oriana, algo avergonzada por su comportamiento. Fue su nieta la que consiguió calmarnos. Tras esta confesión de la nena, los padres y la abuela quisieron saber de qué forma hicieron para dejar de estar asustadas. Entonces las tres amigas le contaron. Y nosotras nos topamos bien, así, cada una de nosotras, en nuestra cama, así como ahora. Después estiramos los brazos así, así como ahora. Nos dimos la mano con mucha fuerza, así como ahora. Pero, ¿qué impresión les causó lo que comprobaron en ese momento? María Santísima, y de la misma forma también se quedaron así los padres y la abuela. Resulta que por más que se esforzaron para estirar los brazos, a más no poder, sus manos infantiles no llegaban ni siquiera a rozarse la yema de los dedos. Y había que correr las camas laterales unos 10 minutos para que pudieran apenas tocarse. Sin embargo, las tres realmente habían sentido que sus manos les habían sido estrechadas por otras. No bien llevaron a la acción la propuesta de Martina. ¿Las manos de quién?, exclamaron entonces, mientras los adultos trataban de disimular su propio sentimiento de horror. ¿De quiénes?, corrigió Oriana, con una mueca de espanto. Ella había sido tomada de ambas manos. Manos. 4 manos más, aparte de las 6 de las niñas, moviéndose en la oscuridad de aquella noche al encuentro de las otras, en busca de aferrarse entre sí. Manos humanas, manos espectrales. ¿Acaso a veces, de tanto en tanto, los fantasmas también tengan miedo y no necesiten? Bueno, este es el libro que se llama Socorro, Cuentos para morirse de miedo, de Elsa Bornemann. Aquí está el cuento que les acabo de leer. Bueno, por ahí se me complica un poco tomar el libro para leer y ver, controlar la cámara también, ¿no? Bueno, luego de que ustedes vuelvan a leerlo en sus casas, en el PDF o en el enlace, van a tener que responder las siguientes preguntas. ¿Qué les pareció el cuento? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el conflicto que se desarrolla en el cuento? ¿Cómo lo resuelven las amigas? ¿Y cuál es el hecho inexplicable que se produce en el cuento? Escriban todas esas respuestas, las preguntas y las respuestas en su carpeta. Entonces, aquí está lo que hoy yo les estaba comentando del relato enmarcado. En mano se relata una historia que es la de Martina y de sus amigas, que está enmarcada dentro de otra historia que es la del tío Tomás y su sobrina. ¿Recuerdan cómo comenzaba el cuento? Así que en este ejercicio que viene ahora, ustedes van a tener que señalar con una X quién cuenta los hechos. ¿El narrador del relato enmarcado o el del narrador de la historia? Vamos a ver. Ya les voy a mostrar. Fíjense. En color rojo está el narrador de la historia Marco. En color verde, el narrador de la historia enmarcada. Entonces ustedes van a tener que decir en la historia Marco, ¿quién es el que cuenta la historia? ¿El tío Tomás, la sobrina o alguien que no es un personaje? ¿Quién será? Lo tienen que pensar bien. Relean de nuevo la historia para que puedan darse cuenta quién. Y en verde vemos en la historia enmarcada, o sea, la de Martín y las amigas. ¿Quién cuenta la historia? ¿Las amigas, la abuela, los padres o alguien que no es un personaje? ¿Qué les parece a ustedes? Después tenemos otra actividad que tiene que ver con la descripción.
que es otro de los temas que hablamos hoy. Hoy hablamos del relato enmarcado y hablamos de la descripción. Van a tener que describir a estos dos personajes que hemos estado leyendo también los capítulos, al Dr. Jekyll y al a Mr. Hyde, que son una misma persona, pero en realidad hay una duplicidad, una doble personalidad allí, ¿no? El Dr. Jekyll le sufre una transformación. Por medio de los relatos que han leído, van a tener que describirlos. Y también los ayuda un poco la foto que les puse ahí del libro. Bueno, y luego tenemos otra actividad más, que es la última, que esta sí va a ir para nuestra antología, la antología que vamos a hacer. Tienen que redactar una breve narración de terror y aplicar progresivamente cada uno de los recursos explicados en cada clase que hemos visto hasta ahora, ¿no? Las características de los tipos de este tipo de relatos de terror. O sea que van a tener que escribir sobre algún personaje de terror, van a tener que ambientar, el ambiente tiene que también ser un ambiente que justamente esté adaptado para el terror, que haya elementos, los elementos de la narración, el narrador, los personajes, bueno, el marco, todo el marco, ¿no? Completo, las acciones, la estructura narrativa, situación inicial, conflicto, situación final, una secuencia narrativa, acuérdense que eran secuencias entrelazadas, una que era una consecuencia y su efecto, una causa y su efecto, ¿no? Entonces todas acciones que van encadenadas entre sí y que son acciones que no se pueden suprimir porque si no quedaría incoherente el relato, ¿se acuerdan? Repasen los videos anteriores si no se acuerdan, chicos, que ahí yo se los expliqué. Y si no, ya saben, me preguntan, pero los videos yo se los envío para que no los borren enseguida, ustedes vayan viéndolo, vayan estudiando de ahí también, ¿no? Porque además del PDF siempre les doy algún ejemplo, les explico un poco más. Además, cuando ustedes tengan que escribir este relato, no se olviden de agregar descripciones. Todos los recursos que vimos para la descripción, la metáfora, comparación, enumeración, imágenes, etcétera, ¿no? Adjetivación, bueno. Van a tener que escribir entonces de manera terrorífica a un personaje que sea creado por ustedes, que no sea un vampiro, porque se acuerdan que ya en otra actividad ya le dimos también la del vampiro. También puede ser un lugar, un objeto, y tienen que emplear todos estos recursos que hemos nombrado y abordado hasta ahora. Recuerden incluir en la descripción adjetivos calificativos, comparaciones, bueno, todo lo que les dije hoy, hipérbole. Este cuento, como ya les dije, va a ser incluido en la antología y siempre tengan ustedes la costumbre o el hábito de escribirlo primero en papel, como borrador. Y después recién lo pasan a la computadora y allí lo van a ir corrigiendo también, porque la computadora les va a ayudar a ustedes con el procesador de texto, les va marcando los errores y ustedes pueden ir viendo dónde tienen errores y lo van arreglando con la misma computadora. Además, también es bueno tener el diccionario al lado. Si tiene un diccionario de sinónimos, le viene perfecto porque entonces así no repiten tanto las palabras y ponen sinónimos. Bueno, y al terminar es necesario que lo transcriban, entonces, como les dije en la computadora, y creo que yo ya les dije que lo tienen que hacer en hoja 4, con letra Arial 12, interlineado sencillo, con márgenes amplios, porque la hoja de forma así horizontal, porque después lo van a poder descargar y también imprimirlo y hacerlo anillar, si quieren, para tenerlo también de recuerdo para ustedes en su casa. Y yo lo voy a subir también a la página Calameo en forma digital
para que muchas personas también lo puedan leer. Y voy a imprimir un ejemplar también para la escuela, para que quede en la biblioteca de la escuela. Bueno, y así termina esta clase. Espero que les haya gustado. La verdad que a mí me gusta mucho cuando leo o cuando escribo. Las descripciones son muy lindas. Y bueno, a tenerlo en cuenta para este cuento que ustedes tienen que escribir. Abrir su imaginación y bueno, nos vemos en la próxima clase. Gracias por escucharme y que pasen muy lindo día.